Una serie de enseñanzas, mensajes, predicaciones, como ustedes les quieran llamar, donde estoy respondiendo a la pregunta: ¿todavía habla Dios hoy? ¿Todavía Dios se quiere comunicar o se comunica con sus hijas, con sus hijos? Y hemos venido avanzando en esta temática, y hoy quiero entregarles lo que sería el resto de mis notas en este sentido, para inspirarnos y entender que somos parte de una congregación que creemos que Dios sigue hablando hoy. Diga conmigo: yo creo que Dios sigue hablando hoy. ¿Por qué hay gente que piensa que Dios ya no habla? Bueno, me he referido a esta corriente del cristianismo que se define como cesacionistas. Los cesacionistas usan un fundamento bíblico, fíjese qué interesante, usan un fundamento bíblico para argumentar que ya Dios no habla. Por favor, no me malinterpreten, no estoy hablando en contra de ellos, ni estoy juzgándoles, ni estoy sintiéndome superior en ninguna manera a este tipo de pensamiento. Lo que hago es tratar de transmitirles estos conceptos, porque creo que es muy bueno que los escuchemos, porque todos en algún momento podemos encontrarnos con alguien en nuestros círculos de influencia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, con los familiares incluso. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de que tienen familiares que son cristianos, pero que en este tema en particular hay discrepancia, ¿no es cierto? Porque de pronto a ti se te hace fácil y dices: el otro día estaba orando y Dios me habló y me dijo que estoy aquí, y de pronto alguien que también es cristiano, que también comparte la fe, de pronto voltea y te dice: espérame, ¿cómo que Dios te habló? Pues ¿quién te crees o qué? Cálmate, apóstola Pabla, cálmate, porque inmediatamente hay ese tipo de reacción, ¿no? Ahora, la gente que argumenta que ya Dios no habla es porque ellos tienen un pensamiento. Ellos creen que lo que Dios tenía que decir ya lo dijo, es decir, que lo que Dios tenía que decir está contenido en la Biblia, y que si tú quieres que Dios te hable, necesitas ir a la Biblia. Entonces, no es un mal argumento. No pensemos que es algo negativo o algo aberrante. No. Simplemente ellos dicen, en mi opinión, pienso que la raíz que produce este tipo de pensamiento es precisamente muchos errores que se han cometido a través del tiempo en las congregaciones. Porque ustedes saben que debido a que hay personas que se van al extremo, recordarán que la semana pasada, una vez más, diga conmigo, una vez más, pero dígalo así como con fastidio: una vez más, les recordé que Dios utiliza dos recursos para darle dirección a nuestra vida: la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra logos y la palabra rema. Muchas personas lamentablemente se van a los extremos. Entonces, aquí está el cesacionista. Es el que dice: yo soy de la palabra, a mí solo la Biblia, yo no necesito preguntarle a Dios nada porque todo está en la Biblia. Luego está el otro extremo, el que dice: yo no necesito leer la Biblia porque a mí Dios me lo revela todo, a mí el Espíritu Santo me lo dice todo. Pero irnos a uno de estos dos extremos es peligroso. Espero que les resulte ya sencillo entenderlo. ¿Cuál es el peligro del que dice: yo no necesito que Dios me hable, yo lo que dice la Biblia? Bueno, el peligro, lo traté la semana pasada en la enseñanza, es que me llego a considerar infalible para interpretar la Biblia. Y si hay algo que enseña la Biblia, es que necesitamos que el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, nos ayude a interpretar lo que está escrito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el error que comete el que dice: yo no necesito leer la Biblia ni estudiarla, a mí Dios me revela todo? El error es que muy fácilmente nos podemos desviar, porque podemos confundir nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inquietudes con lo que Dios realmente dice. Y entonces la única manera de mantenernos equilibrados en este sentido es permanecer en un punto medio, donde la palabra del Señor es el fundamento de mi fe y donde mi comunión con el Espíritu Santo es el que me ayuda a entender lo que Dios ha dicho en su palabra escrita.
Entonces, es un equilibrio el que debo de desarrollar. No debemos decir yo soy de la palabra o yo soy del Espíritu, sino debemos decir yo creo que Dios me guía por medio de estos dos elementos. Entonces, si una persona discute o argumenta que Dios le habla mucho pero ignora la Biblia, puede ser que de pronto el enemigo le lleve por otro rumbo completamente diferente, o incluso no necesariamente el enemigo, ella o él mismos pueden comenzar a imaginar cosas y de pronto utilizar la supuesta voz de Dios como un argumento para decir yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Cuidado, cuidado. Necesito los dos elementos. Si me permiten, creo que puedo usar una ilustración. Son las dos vías del tren. El tren necesita estas dos vías. El tren necesita, sí entiendo que por ahí hay algunos lugares en el mundo donde hay un tren de un solo riel, pero la mayoría requieren los dos rieles. Entonces, uno es la palabra escrita y otro es la palabra que Dios nos habla cuando tenemos comunión con Él. Ahora, uno de los argumentos más fuertes, y voy a pedirle su atención y que se concentren y me acompañen, uno de los argumentos más fuertes que utiliza el grupo cesacionista es que ellos utilizan Primera de Corintios 13, el capítulo 13 de Primera de Corintios. A algunos les sorprende porque saben que ese es el capítulo que habla del amor y que es el que se cita mucho el 14 de febrero, ¿verdad? El amor es benigno, el amor es misericordioso, el amor. Pero es que hay una parte ahí muy interesante, sobre todo del verso 8 al 10, Primera de Corintios 13, versos 8 al 10, donde el apóstol Pablo escribió. Léanlo, véanlo en la pantalla o escúchenlo. Dice: el amor nunca deja de ser, atención, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Atención, dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y estos versículos, ellos los utilizan precisamente como un fundamento. Aquí dice, Pablo dijo, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto. Y para ellos, lo que ellos creen es que todo esto cesaría cuando viniera lo perfecto, pero ellos argumentan y dicen, lo perfecto es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, como ya tenemos la Biblia, ya llegó lo perfecto, así que ya cesó todo lo demás. Pero esto es un argumento, en mi opinión, errado, porque cuando Pablo dice, cuando la perfección llegue, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es la perfección de la que está hablando? Bueno, cesacionismo argumenta que la perfección se refiere al canon de la Escritura. Ellos argumentan que los dones verbales, los de expresión oral, autenticaron las enseñanzas de los apóstoles, y una vez que se completaron las escrituras, entonces ya no se necesitaron, por lo tanto, dicen ellos, cesaron, y de ahí el término cesacionista. Ya, Dios ya dijo lo que tenía que decir. Pero si analizamos un poquito el contexto de ese mismo versículo, nos damos cuenta que cuando Pablo hace alusión a la perfección, no se refiere a la finalización del canon, sino a algo más. Vamos al versículo 12. Primera de Corintios 13, 12. Dice Pablo: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando Pablo está hablando de la perfección, no se refería al canon de la Escritura, sino a la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, ya sea que seamos de los que creemos en el rapto de la iglesia, o que seamos de los que solo creemos en la segunda venida de Cristo, cualquiera sea su concepción en ese sentido, lo importante es entender que cuando Pablo hablaba de la perfección, hablaba cuando
la perfección, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo, venga a completar lo que Él prometió, entonces cesarán otras cosas. ¿Por qué? Porque ya entonces sí no habrá ninguna necesidad. Pero entre tanto que el Señor Jesucristo no redima, no venga por su iglesia, no culmine eso, los dones relacionados con el habla, los dones orales, son prácticamente ese mirar las cosas como por espejo, como veladamente. Ahora, de pronto como que no entendemos esto. ¿Cómo que ahora vemos por espejo oscuramente? ¿A qué se refiere? Bueno, aquí necesitamos hacer un ajuste. ¿A qué espejo se refería Pablo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los espejos, tal y como ustedes y yo los conocemos hoy en día, no son tan antiguos como pensamos. En realidad, lo que ellos llamaban espejos eran metales que pulían muy bien y que les servían para reflejarse ellos, pero que era imperfecto. En realidad no se veía ese barrito que hoy nosotros sí detectamos inmediatamente, ¿verdad? Esa pequeña imperfección facial que nos hace sentir tan incómodos. Obviamente en aquellos tiempos no había tal grado de reflexión en un espejo, y por lo tanto eran metales, y a eso se refiere cuando dice vemos por espejo oscuramente. O sea, no lo vemos tal como deberíamos verlo. Sin embargo, dice, ahora vemos como por espejo, como imágenes borrosas, pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara. Ya no habrá espejo, ya no habrá necesidad de eso. Entonces, yo entiendo esto y espero que a ustedes les produzca paz, que cuando todas las cosas en su totalidad sean cumplidas de acuerdo a lo que el Señor dijo, entonces vamos a ver las cosas con toda la claridad. Pero hasta entonces Dios nos permite que podamos oírle por medio de diferentes medios. Nos permite que le oigamos al estar orando, al estar teniendo comunión con Él, o que alguien tenga una palabra profética o una palabra de ciencia, como tantas veces ha sucedido en nuestro contexto, que de pronto alguien viene con una necesidad, le viene pidiendo a Dios, Señor, háblame respecto a esto, y de pronto alguien le dice, estaba orando y percibí que Dios me dijo que te dijera, y la persona queda sorprendida y dice, wow, ¿cómo pudo saber esta persona? No, la única manera es que Dios haya hablado a través de otra persona. Entonces, los dones relacionados con el habla, los dones orales, como los tres mencionados recientemente, cuando dice la escritura que en 1 Corintios 13, que las profecías, las lenguas y la ciencia, estos tres elementos terminarían, sí, pero cuando podamos ver cara a cara al Señor, o sea, en su segunda venida, en su manifestación a la iglesia. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque una cosa que debemos entender es que la misma escritura, escúchenme, la misma escritura enseña que hay revelación juntamente con la Biblia, que necesitamos los dos elementos. Entonces yo estoy argumentando en el sentido de la importancia que tiene comprender que los dones que tienen que ver con la comunicación de Dios con nosotros, sí, cesarán, así está escrito, pero hasta que todo llegue a su plenitud. Y esa plenitud, esa perfección, no era meramente la formación del canon bíblico, sino la consumación de todo lo que el Señor prometió. Ahora, si todos los dones relacionados con el habla, como la profecía, lenguas, palabra de ciencia, permanecen hasta el regreso de nuestro Salvador, entonces obviamente están presentes actualmente para ayudarnos a transitar, a tener claridad con respecto a lo que Dios nos quiere decir. Entonces, la escritura nos describe también la naturaleza de estas formas de comunicación. Por ejemplo, en Efesios 1:17, ¿me acompañan? En Efesios 1:17 leemos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La única manera en que realmente podemos llegar a conocer a plenitud a Dios es precisamente por medio de ese entendimiento que Dios nos quiere dar,
Dios quiere traer a nuestra vida entendimiento, que entendamos. ¿Les ha pasado alguna vez? Seguramente así es, pero lo pregunto. ¿Les ha pasado alguna vez que han leído alguna parte de la Biblia y no les ha quedado claro? ¿Cuántos reconocen ahorita aquí? Voy a ver si puedo derribar un argumento. ¿Cuántos incluso han dicho, no, yo dejé de leer la Biblia porque no la entendía? Como a los jóvenes, sobre todo al grupo de jóvenes, yo les he compartido mi experiencia, bueno, que también la he compartido públicamente, mi experiencia de cómo comencé a leer un capítulo del libro de Proverbios según la fecha de cada día del mes. Al compartirlo, algunos jóvenes se han acercado conmigo y me han dicho, pastor, desde que usted recomendó hacer eso, dicen, lo he estado haciendo, pero la verdad es que no le entiendo. Y yo me sonrío y les digo, sigue leyendo. Y me dicen, pero es que no le entiendo. Y le digo, yo tampoco le entendía, ni papas, no le entendía, no sabía qué. Y luego, para colmo, en aquellas épocas, sí, estoy hablando 42 años atrás, el lenguaje que teníamos en la Biblia, porque deben saber ustedes, si no lo saben, que hubo una época en que la Reina Valera 1960 fue muy atacada porque era muy moderna. No sé si saben eso, pero hubo muchos predicadores, esa Biblia, la Reina Valera 60 va a destruir la fe de los creyentes y no sé qué, y ahorita es la más antigüita que tenemos, ¿cierto? Bueno, hoy en día ya contamos con una cantidad impresionante de versiones y de traducciones. Sin embargo, en su momento era eso. Entonces, leer vosotros oísteis que se os ha dicho, y si vosotros no os arrepentís, de cierto os digo que todos pereceréis. Nos quedamos así como, pensábamos que Dios era español, gachupino, algo así, ¿verdad? Y que de hecho se cometen esos errores. ¿No es cierto que hay algunos hermanos que dicen, así dice el Señor, pueblo mío, si vosotros permanecéis en vuestras iniquidades? Dios no es español. Sonría, Dios no es español. Entonces, ¿por qué decimos? Pues porque hemos leído los textos de la Biblia así, con ese castellano de aquella época. Bueno, para mí era muy difícil entender. Sin embargo, permanecí, prevalecí, continué leyendo, y de pronto el precioso Espíritu de Dios comenzaba a traer entendimiento a mi vida. Y hoy yo les digo algo, yo disfruto enormemente leer el libro de Proverbios. Pero es como todo, es como, cuando alguien corre o nada o hace ejercicio, pues al principio todo le duele, ¿cierto? Y luego, para colmo, las primeras semanas nomás tú te das cuenta que estás haciendo ejercicio. Nadie lo nota, ¿cierto? Nadie. O sea, tú dices, vengo bien adolorido porque hoy tocó pierna. Y la otra persona dice, ¿y no fuiste o qué? Nada más tú, pero ya lo sientes, ¿sí? De hecho hay gente que dice, estoy en la etapa donde no se ve, pero se siente. Ando todo dolorido. Bueno, es así exactamente. Cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios comienza a traer entendimiento a nuestra vida. Por eso, un consejo práctico que les comparto es, antes de comenzar a leer la Biblia, díganle, cierren sus ojitos y digan, precioso Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que voy a leer. Trae revelación a mi vida. Les he platicado esto, no se fastidien por favor, pero una mañana estoy leyendo en Proverbios, dice, el buscar la propia gloria no es gloria, y el que recio se suena la nariz sacará sangre. Y yo digo, ¿por qué está esto en la Biblia? El que recio se suena la nariz sacará sangre. Pues sí, pues que no, o sea, Señor, perdóname, pero no debió estar algo más profundo, no debió estar. Pero me fui con eso al trabajo, me fui pensando, el que recio se suena la nariz. Pasó algo en el transcurso de ese mismo día. Un ex compañero de trabajo que se había cambiado de empresa, pero que estaba trabajando en la empresa enseguida de donde estábamos nosotros, le habían quedado boletos del comedor. Entonces pues se los quiso venir a gastar, viniendo todavía unos días al comedor de la empresa donde estábamos nosotros.
Y ese día llegó, pero llegó tan fanfarrón, llegó tan presumido. En la nueva empresa donde estoy, bla, 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 y allá hacen esto y hacen aquello. De tal modo que estaba tan fanfarrón que el director del área de nosotros estaba a 2 mesas y lo alcanzó a escuchar. Y en algún momento estaba tan fanfarrón este hombre que se levantó el director y vino y le dijo: oiga, ¿y usted qué hace aquí si tiene una empresa tan buena donde ahora está trabajando? Dijo, es que me quedaron boletos, pase a la oficina a que se los liquiden, porque este es un comedor exclusivo de los trabajadores de Goner de México. Vámonos, lo sacó. Y algo me dijo acá adentro: ¿viste? Se sonó la nariz muy fuerte y sacó sangre. Entonces dije: no, perdóname, Señor, con razón está en tu palabra, tenéis toda vuestra razón. Permanece. Dios nos va a dar entendimiento en su palabra. Mira qué maravilla, porque ahí tienes los 2 elementos: la palabra del Señor, que es fundamento, pero el trato del Espíritu, que te va aclarando, te va ayudando a entender. Ahora, esto nos permite recibir mensajes de parte de Dios. En 1 Corintios 14:26, acompáñenme. Miren lo que dice, lo que pregunta el apóstol. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Bueno, aquí hago una aclaración. De pronto me han preguntado: ¿qué versión está leyendo? Porque yo tengo la Reina Valera 60 aquí en mis notas, ¿sí? Y si lo leo textualmente dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. Entonces yo normalmente cuando la estoy leyendo, pues la leo como la leeríamos nosotros. ¿Qué hay, hermanos, cuando se reúnen? ¿Me hago entender? ¿Sí? Porque entiendo que estoy leyendo una traducción al castellano de 1960. Ya hace rato de eso, ¿verdad? ¿Cuántos nacieron en 1960 o antes? Ahora todos se van a avergonzar de eso. No nieguen el día de su nacencia. Ok, ¿qué hay, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. A ver, ayúdenme. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que les está comunicando a los corintios? Implícitamente, a ver si están de acuerdo conmigo, al preguntarles Pablo que si cuando se reunían había salmo, doctrina, lengua, revelación, Pablo asumía que esos dones estaban vigentes. Está preguntándoles cuando se reúnen: ¿quién tiene esto? ¿Quién tiene? Quiere decir que Pablo reconocía que Dios sigue comunicándose con la iglesia, y eso es mensajes que vienen de parte de Dios. ¿Me hago entender? De pronto no va a venir como un pensamiento, sino va a venir a través de una persona que nos aclara algo, que nos ilustra algo, y vamos creciendo. Y luego también recibimos la dirección de parte de Dios. En Gálatas capítulo 2, versos 1 y 2, el apóstol Pablo escribe: después, dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Atención lo que dice Pablo: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué está diciendo? Que subió según una ¿qué? Revelación. Dios le dio dirección a Pablo. Ahora, cuando leemos al apóstol Pablo en sus cartas, encontramos, por ejemplo, cosas impresionantes. En el libro de los Hechos, ya hemos comentado esto en alguna otra ocasión, en otro contexto, que Pablo dice: nos fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Si Pablo no creyera que Dios se comunicaba con ellos, ¿cómo el Espíritu Santo les prohibió? Y luego, cuando tuvo el sueño aquel donde el varón etíope puesto en pie les dijo: pasa a tal parte y ayúdanos, cuando Pablo despierta dice: dimos por cierto que el Espíritu de Dios nos estaba direccionando a Antioquía. Qué importante esto. El Espíritu de Dios nos da dirección. Entonces, estas revelaciones, ahora escúchenme por favor, estos 3 aspectos: el entendimiento que Dios nos da, el mensaje que Dios nos da, la dirección que Dios nos da,
Estos son cuestiones adicionales, pero que en ningún momento comprometen la Escritura, no la contradicen, no van en contra de lo que está escrito. ¿Me hago entender? Y ese es el valor que tiene la palabra escrita. La palabra escrita es fundamental. ¿A qué me refiero cuando digo fundamental? Es el cimiento que impide que divaguemos. Si nosotros pensamos que lo que estamos oyendo es conforme a la palabra de Dios, bueno, vamos a medirlo, vamos a calzarlo, y si es así, qué bueno. Pero si no es así, detengamos eso, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no va a negar lo que ha dicho en su palabra. Entonces la Escritura es el fundamento sobre el cual todo lo demás viene. En ninguno de estos pasajes bíblicos hay algo que comprometa a la Escritura o que la contradiga. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia, la palabra escrita, el logos de Dios, corrige en forma confiable los límites de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, el conocimiento de la Biblia, escuchen esto, el conocimiento de la Biblia actúa como una especie de filtro a través del cual los eventos de nuestro diario vivir deben pasar antes de discernir si Dios está hablando sobre esa situación en específico. Es decir, lo primero que mi mente debe hacer, a ver si recuerdan esto, ya debe ser un conocimiento adquirido, familia. Si no, me voy a preocupar. He dicho que en la vida de un creyente hay 4 etapas. La etapa número 1 es la conversión, cuando nos convertimos al Señor. Pero la etapa número 2 es el establecimiento de un criterio gobernante en nuestra manera de pensar. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios debe procurar establecer la Biblia como criterio gobernante en su manera de pensar, de tal manera que todo lo que pasa en la vida cotidiana, todo lo que sucede en el diario vivir, lo filtramos a través de lo que ya establecí. O déjeme decírselo con un texto que le va a producir confianza: en mi corazón he guardado tus dichos. A ver, se puede llevar su manita a la cabeza y diga: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que me evita practicar o vivir practicando el pecado? ¿Se puede? No se queden callados. Se puede vivir sin practicar el pecado. Fíjese lo que estoy diciendo. No estoy hablando de infalibilidad. El Hijo de Dios no es que ya no cometa pecado, sino que ya no practica el pecado. Ya no se divierte, ya no se siente contento con estar ofendiendo al Señor. Hay como me acuerdo del doctor Edwin Luis Cole, varones, del material que estamos estudiando de Hombría al Máximo. El doctor Cole tenía una frase que a mí se me quedó grabada. Decía el doctor Cole que el evangelio es el poder expulsivo de un nuevo afecto. Escuchen la frase: el evangelio es el poder expulsivo de un nuevo afecto. Cuando el evangelio realmente ha sido recibido en mi corazón, en mi mente, entonces lo que conozco de la palabra del Señor es el freno que cuando me invitan o me incitan a hacer algo, yo inmediatamente internamente digo: no, esto no le agrada al Señor. Entonces lo mismo va a pasar cuando yo reciba una supuesta palabra que yo perciba. Cuando venga una supuesta palabra, lo primero que va a hacer es saltar el conocimiento que yo tengo de la palabra del Señor y me va a impedir que me desvíe. Inmediatamente voy a decir: esto no puede venir de Dios. ¿Me hago entender? Y entonces es donde se desarrolla el equilibrio. Por eso no puedo argumentar que Dios me habla si soy un ignorante de la Escritura, ni puedo argumentar que soy un erudito bíblico y que Dios ya no habla, porque ambos elementos son necesarios. Se necesitan los dos. Entonces, ya lo hemos dicho, por favor no se cansen, estoy insistiendo sobre lo mismo, tratando de transmitir esto. Si un joven, por ejemplo, está pidiendo a Dios que le guíe con quién se debe casar, con quién debe casarse, pues obvio, si es una persona que se inclina mucho al Espíritu, va a decir: el Señor me dijo que me case con Juanita, ella es la elegida, no tengo lugar a dudas.
Y luego cuando las cosas van mal, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Sí? Ahora, poniendo este ejemplo, me he referido yo a que cuando una persona está pidiendo la dirección de Dios y tiene, no sé, 2, 3, 4 candidatas, Señor, ¿cuál de todas es ella? A ver, Señor, ábrame, voy a darle a la Biblia así y ahí donde se ponga el dedo. Y resulta que lo puso, dice Marta, ahí dice Marta. Señor, pero de las 6 candidatas ninguna se llama Marta, entonces debo entender que tengo que seguir buscando a Marta. No, eso es estar jugando con algo que no es correcto. Yo necesito entender que la Biblia me va a dar las pautas correctas. El consejo bíblico es que no me una en yugo desigual con los incrédulos. El consejo bíblico es que debe ser una mujer que ama al Señor. El consejo bíblico es que es una mujer que entiende que ella fue diseñada para catapultar el liderazgo de su marido. Ella es una ayuda idónea. Entonces tengo las pautas. Ahora sí, a cortar cabezas. Esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve. Ay, me quedó la más feíta. Pues sí, pero ¿ha notado lo que pasó en la vida de Jacob? Cuando Jacob vio a Raquel, wow, amor a primera vista. Le pasó lo que a la máscara en la película. Se le salieron los ojos, se le cayó la quijada, la lengua. Vio a Raquelita y dijo: de aquí soy. Fue y pidió, le dijo al tío: necesito que haga algo por mí, ese es el cordero para mi holocausto. Y entonces el tío dijo: trabaja 7 años por ella. Y los trabajó, y dice la Biblia que le parecieron como un día, porque estaba súper enamorado de Raquel. Cuando se cumplió el tiempo y se llegó la fecha, la boda y todo, pues resulta que le hicieron un intercambio, ¿cierto? Y le entregaron a Lea. Ahora la Biblia es bien simpática en este sentido, porque dice que Raquel era hermosa y que Lea tenía una mirada muy hermosa. Pero ¿cuál es la lección? A veces la fea es más productiva que la bonita. La bonita no podía tener hijos, y la de mirada tierna, esta salió bien productiva. Entonces, ¿sabe Dios quién es la persona que te conviene o no? Sí, ahora, pero lo más probable es que no te va a decir en la Biblia, en un texto bíblico, fulana de tal. No, porque estos son los principios generales que rigen a todos los creyentes. Pero en comunión con el Señor te va a decir: es Lea. Y tú vas a decir: sí me caso. El Señor sabe quién es la persona idónea, ¿sí? Entonces, si yo entiendo estos 2 elementos y echo a andar sobre estos 2 rieles el tren de mi vida, yo voy a poder arribar al punto en que diga: Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, Dios me ha prosperado, porque estoy haciendo su voluntad. Y les vi la cara bien triste. Ya dejen a Lea, ya déjenla en paz, ya total. Es muy importante que nosotros entendamos que nunca una palabra que nosotros pensemos viene de Dios va a contradecir lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura. Bien, conclusión. ¿Qué piensan? ¿Todavía habla Dios hoy? El hecho de que una persona no pueda escuchar a Dios no prueba en ninguna manera que Dios ya no hable a sus hijos hoy en día. Alguien puede ser por una situación particular, por una situación de rebeldía que trae en su corazón, pero es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? Solo porque no podamos escuchar un sonido. El otro día escuché una reflexión muy interesante. Dijo alguien: si en un lugar apartado del bosque cae un gran árbol, pero nadie estaba ahí para oírlo, ¿se oyó que cayó un árbol?
Está más interesante de lo que parece a simple vista, ¿verdad? Un gran árbol cayó y su estruendo fue estrepitoso. Pero si no había nadie para oírlo, ¿hubo ruido o no hubo ruido? Pues por lógica sí, ¿verdad? Entonces Dios puede hablar tan claro y fuerte. El problema es que muchas veces no hay alguien que esté ahí para escucharlo. Entonces, no solo por el hecho de que no podamos escuchar ciertos sonidos, esto elimina los sonidos. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿todavía continúa Dios hablando hoy en día? Las escrituras, no nosotros, las escrituras nos responden con un rotundo sí, sí. Aunque se nos advierte, por lo que ya vimos, que Dios no habla a los soberbios, Dios no habla a los arrogantes, pero que Él se deleita en hablarle a dos tipos de personas. Con esto concluyo. Número 1, personas sencillas, personas simples, no personas complicadas. No intenten, por favor, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, no intenten ser tan sofisticados para que Dios les pueda hablar. No. Mantengamos sencillez en nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo en este sentido, en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si yo les dijera que Dios ya no habla, probablemente es porque yo no soy una oveja del Señor. Porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Ahora, Jesús dijo que serían sus ovejas las que escucharían su voz, no solo aquellos graduados del seminario, no los genios, no los sofisticados, no, sus ovejas. Y no sé si se acuerdan de la película de Babe, el cerdito valiente. ¿Vieron esa película? ¿O estaban orando cuando la pasaron? Me acuerdo de una frase que dicen ahí. Ya ven que los animalitos ahí hablan, ¿verdad? Y dice un diálogo. Dice, es un hecho que todas las ovejas saben que son muy torpes. Y si alguna vez usted se ha preguntado por qué en la Biblia se nos compara con ovejas, por favor no crea que por pachoncitos y por hermosos y blanquitos, y es porque según los estudiosos del comportamiento animal, la oveja es uno de los animales más torpes que hay en la naturaleza. No tiene sentido de orientación. La oveja raras veces levanta su cabeza del piso, siempre está mirando hacia abajo, anda buscando zacatito y por eso de pronto andan ya en el desfiladero y andan allá en el despeñadero, andan en peligro y el pastor las tiene que jalar ahí con su cayado y traerlas. Amadas y amados, ovejuelas del redil del Señor, necesitamos cantar: soy la triste oveja que dejó al Señor, yo andaba perdido. Luego le sigo con eso. Gente sencilla, gente con un corazón de niño, ¿se acuerdan de eso? Que puede decirle al Señor: háblame, Señor, dime. Y cuando nosotros entendemos esto, pues nos mantenemos ahí. Y segundo, déjenme sorprenderles un poquito. Saben que Dios le habla a las personas que piensan que no son muy buenas, y que a veces Dios guarda silencio a los que piensan que son muy buenos. De hecho, me atrevería a decirles que el que yo piense de mí mismo que soy muy buena persona es un peligro que puede impedir que Dios me hable, porque eso ya me coloca como una persona orgullosa, jactanciosa. Pero es muy interesante que Jesús en su viaje, dice la Escritura, Juan capítulo 5, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Bueno, hay dos posibilidades. Una, porque era paso natural, ¿sí? Es como si dijéramos, voy a Torreón y me es necesario pasar por Saltillo, es decir, pero saben que había otras alternativas de caminos.
Entonces, cuando la Escritura dice que al Señor le era necesario pasar por Samaria, está haciendo alusión al encuentro que tendría con la samaritana. Y es como decir, es como si Jesús dijera: tengo que ir por una ovejita cabezona, que cuando le habló, le dijo: llama a tu marido. Y era la Lupita D'Alessio de la región, ¿verdad? ¿Qué dijo? No tengo marido. Yo no sé si coqueteando, no sé si andaba buscando ahí la sexta víctima o algo así. Se le hizo guapo el Señor, no sé. Pero dijo: no tengo marido. Y la sorprendió el Señor cuando dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y con el que hoy vives no es tu marido. No era tan buena. Hemos platicado de esta mujer en algunas otras ocasiones y les he dicho que esta necesidad que ella tenía, 5 maridos, es una persona que anda en busca de alguien que le ayude a resolver su vida, que no ha descubierto que el único que puede realmente resolver la vida es el Señor Jesucristo. Y andan buscando y a tropezones con otra situación y otra y otra. No estoy justificando, nadie busque 5 maridos más, por favor, no estoy justificando eso. Pero se da cuenta, le era necesario pasar por Samaria, le era necesario tener un encuentro con esa mujer. Qué interesante, porque en las Escrituras el Señor Jesucristo fue acusado de pasar tiempo con gente de no muy buena fama. ¿Se acuerdan? Lo acusaron de ese tipo de situaciones y sin embargo el Señor buscaba ese tipo de personas y hablaba con ellos, porque dijo esta frase: los sanos no tienen necesidad de ir al médico, sino los enfermos. Entonces no se trata ni de la perfección, no se trata de la infalibilidad, no se trata de sentir que soy digno, merecedor. Se trata simplemente de humillar mi corazón delante del Señor y aprender que a veces Dios nos está hablando y probablemente nosotros ni cuenta nos hemos dado. ¿Se acuerdan de lo acontecido con el profeta Samuel? ¿Han leído esa historia? Primera de Samuel capítulo 3. Samuel estaba para dormir y oyó una voz que lo llamaba y decía: Samuel, Samuel. Y él pensó que era el sacerdote Elí y fue corriendo y dijo: sí, Señor, dime. El sacerdote se sorprendió y dijo: no, yo no te he dicho nada, vuelve a dormir. Segunda ocasión: Samuel, Samuel. Fue corriendo y dijo: Señor, ¿seguro que no me llamaste? No, hijo, no te he llamado, vuelve a tu cama. Pero cuando vino la tercera vez: Samuel, Samuel, entonces Elí entendió y sospechó y dijo: Dios está hablando con este muchacho. Fíjense qué interesante. Un muchacho que todavía no conocía realmente a Dios, y le dijo el experimentado sacerdote: si vuelves a oír esa voz, responde: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así fue. Vino el mensaje de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Cuál es mi deseo al terminar esta serie de mensajes? Ayudarles, inspirarnos, motivarnos a crecer en escuchar la voz de Dios. Yo lo considero muy importante. El Nuevo Testamento se encuentra lleno de ejemplo de personas a las cuales Dios les habló, Dios les instruyó, y pues lo que nosotros queremos es eso. De hecho, déjenme compartirles, a los que no nos han acompañado a ningún martes de oración, que todos los martes tomamos un tiempo para decir: Señor, como congregación queremos vivir en el mero centro de tu voluntad. Si tú has venido a algún martes de oración, sabes que esta oración la hacemos todos los martes. Señor, queremos estar en el centro de tu voluntad. No quiero hacer lo que otros están haciendo, no quiero simplemente imitar ni lo que a mí se me ocurra. Ayúdame, Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Ya en la época posbíblica hay mucha gente que ha argumentado escuchar la voz de Dios. Agustín de Hipona, Francisco de Asís, Martín Lutero, John Wesley, George Mueller, Andrew Murray, Dietrich Bonhoeffer,
Charles Spurgeon, D.L. Moody, A.W. Tozer, James Dobson, Elizabeth Elliot, Dallas Willard, Jack Deere, Richard Foster, Francis Schaeffer, Rick Warren, Lauren Cunningham, Ramiro Alvidres. ¿Quién sigue en la lista? ¿Has oído la voz de Dios? Entonces Dios sigue hablando todavía. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de meditar en esta temática, Señor, y afirmarla en nuestro corazón. Gracias porque tu dulce voz no se ha acortado, no se ha callado. Gracias porque nos hablas, gracias porque te comunicas, Señor precioso, con nosotros. Y estoy tan agradecido contigo porque no solo nos hablas, nos ayudas a entender lo que nos estás diciendo, porque puedo imaginar, Señor precioso, lo elevado que es tu conocimiento, tu entendimiento de las cosas. Tú dijiste a través de tu profeta que como son más altos los cielos que la tierra, así son tus pensamientos más altos que los nuestros. Señor precioso, sin embargo, encuentras como Padre amoroso la manera de ayudarnos a entender. Y Señor, nosotros queremos en este tiempo, en esta ciudad, aquí, en nuestro entorno, decirte que creemos que tú sigues hablando y decirte que aquí están nuestros oídos espirituales, Señor, listos, dispuestos y disponibles, dispuestos a escucharte y sobre todo disponibles a obedecerte. Señor, ayúdanos a escuchar tu dulce voz. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer y cómo nos quieres guiar y hacia dónde nos quieres llevar, para que en todo te honremos y te demos gloria, mi Señor. Queremos oír tu dulce voz. Y antes de concluir la oración, ¿hay algo que quieras decirnos? Ayúdame ahora, por favor, extiende tu manita, toca el hombro de la persona que tengas ahí cerca, a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, y vamos a orar unos por otros. Padre, yo oro por mi hermana, por mi hermano. Pido, Señor precioso, que traigas tu palabra a su corazón, que abras o que despiertes su oído a tu dulce voz. Que mi hermana, mi hermano, no sea una persona, un creyente que se llene de pretextos, de excusas para no escucharte, sino que sea alguien que abre su corazón y su entendimiento a esta verdad que nos ha sido compartida en estos mensajes. Que tú sigues hablando hoy, Señor. Háblale a su espíritu, háblale a su corazón. Si hoy mismo viene con una necesidad, viene atravesando una situación adversa, una situación difícil, y tú quieres decirle algo a través mío, aquí estoy, Señor, utilízame. Dame una palabra para ella, para él. Y si no soy yo, que sea alguien. Y si es posible que pueda oír directamente tu voz, que así sea, mi Señor precioso. Yo bendigo la vida de mi hermana, la vida de mi hermano, y creo con todo mi corazón, como se nos ha compartido, que no somos tan sabios y tan entendidos como para que eso bloquee que tú nos hables, y que no somos, Señor precioso, tan buenos como para que no necesitemos una palabra tuya. Habla nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. ¿Recibimos esta palabra, familia? Le damos una bienvenida en nuestro corazón. Gracias, Señor precioso.